Entonces, hoy vamos a comenzar con este curso, de una serie de varios cursos que hemos venido impartiendo, ¿no? Y compartiendo información con ustedes. Vamos a repasar bastante lo que es el dimensionamiento de sistemas conectados a la red y desconectados a la red, y luego vamos a entrar un poco más en detalles asociados a criterios de diseño eléctrico y diseño físico de las instalaciones, principalmente pasando por cómo diseñar correctamente los strings, cantidad de paneles, orientación, eh, digamos, juntar dentro de una instalación string con diversas orientaciones e inclinaciones de la manera más acertada posible. Y luego vamos a ver cómo dimensionar correctamente las protecciones, qué protecciones utilizar, cómo dimensionar correctamente las secciones de cable, a utilizar materiales eléctricos y demás. Así que el curso va a ir un poco más asociado a toda la parte de componentes que a la parte de dimensionamiento. Sin embargo, hoy, la idea de la clase de hoy es hacer un repaso bastante profundo, si se quiere, del dimensionamiento del sistema off-grid y off-grid. Voy a tratar de saltar algunas cosas que ya vimos en cursos anteriores. Sin embargo, la idea de la presentación es que podamos repasar y ante cualquier duda me puedan indicar, ¿no? Que tengan alguna duda. Ahora, no me presenté, para quienes no me conocen, perdón, mi nombre es Héctor Natera, soy ingeniero mecánico, especialista en energía solar y trabajo desde hace ya varios años en el sector, haciendo proyectos conectados y desconectados de la red. Así que, si quieren saber un poquito más de mí, aquí les doy mi perfil de LinkedIn. Ahora, el contenido del curso va a ser el siguiente, va a estar dividido, como siempre, en 4 módulos. Los 2 módulos, veo que hay una consulta de cantidad de baterías para un sistema on-grid. Off-grid, exacto, se va a hablar, sí, vamos a hablar un poquito. Así que, sí. Vamos a dividir el curso en 4 módulos. La idea es, en cada una de las clases de hoy y de mañana, hacer como 2 sesiones de 1 hora, un poco menos. Primero vamos a ver dimensionamiento off-grid, hacemos un pequeño break, luego dimensionamiento on-grid. Y mañana empezamos con criterios de instalación, diseño físico, eléctrico, protecciones, componentes y demás. Y, pero va a estar dividido, digamos, o armado por estos cuatro módulos, los cuales son dimensionamiento off-grid, dimensionamiento on-grid, criterios de instalación, diseño físico y eléctrico, y protecciones y componentes auxiliares. ¿De qué no vamos a hablar puntualmente en el curso? Ya hemos, digamos, dado algunas otras clases, algunos otros cursos, con mucho contenido asociado a, por ejemplo, venta de sistemas, cómo armar una propuesta comercial, uso de softwares, dimensionamiento propiamente de sistemas on-grid, off-grid, y así sucesivamente. Y la idea hoy, digamos, es enfocarnos principalmente en lo que es dimensionamiento, componentes y diseño eléctrico y físico de las instalaciones. Así que no vamos a hablar de uso específico de algún software, no vamos a, digamos, entrar en detalle en qué es la energía solar o efecto fotoeléctrico y demás. Sé que algunos ya habrán visto algunos de los cursos que hemos venido dando desde hace ya varios meses, otros no tanto. Quien se va a sumar ahora, quien se va sumando, los invitamos obviamente a ver los cursos que están grabados por YouTube, por el canal de YouTube de Multiradio. Bueno, fórmulas de teorías básicas, por ejemplo, efecto Joule o ley de Ohm. Esto damos por hecho que más o menos ya tenemos el conocimiento adecuado. No vamos a hablar de energía solar térmica o efecto fotoeléctrico, bombeo solar, venta de sistemas, geometría solar en general. Este es otro tema como muy, digamos, distinto, ¿sí? Costo de los sistemas, productos y servicios, y no es un taller. La idea es un poco ver cuál es el procedimiento que se utiliza para dimensionar los sistemas, qué criterios se toman en consideración y, y no mucho más, digamos. No vamos a desarrollar un sistema como tal. Ahora, para empezar, como siempre, me gusta arrancar con una especie de examen. No es un examen, es una actividad que va a estar bastante divertida. Y la idea un poco es hacer un concurso. Les pido por favor que entren a ese link, que es menti.com, y coloquen el código. Así yo voy a estar activando por acá el concurso. Y bueno, la idea es un poco responder las preguntas lo más rápido posible. Vamos a tener 10 segundos para responder 5 preguntas. Quienes respondan más rápido van a ir ganando más puntos. Y quien gane más puntos, digamos, vamos a hacer esto al principio porque mañana al final, es muy importante que mañana hasta el final del curso vamos a hacer 3 premios. Y la metodología que vamos a utilizar
Seguro no se escucha por el audio de la aplicación. ¿Me escuchan? Si me escuchan cortado, seguramente es por el audio de la aplicación, por el volumen. Bueno, entonces ahí veo que hay 41 personas, somos casi 80 en, en Teams, así que les doy un minutito para que se conecten un poco más. Bueno, un minutito más y comenzamos. De nuevo, van a ser 5 preguntas, selección simple, es decir, solamente una es la correcta. Deben responder lo más rápido posible, por eso coloquen bien su nombre y para identificarlos. Tienen que responder lo más rápido posible. Quien responda más rápido gana más puntos. Al cabo de 5 preguntas, vamos a tener un ganador, ¿sí? Entonces, las preguntas están obviamente relacionadas a lo que vamos a ver hoy, también relacionadas a cosas que ya hemos visto anteriormente en otros cursos, y que son bastante sencillas. No voy a preguntar nada digamos, fuera del tema, por así decirlo. Las preguntas de mañana sí van a estar más relacionadas aún con la clase de hoy y mañana. Que estén muy atentos. Sin más preámbulos, comenzamos. Primera pregunta, responder lo más rápido posible. Relación DC-AC habitual en instalaciones solares fotovoltaicas en Buenos Aires. Este es un tema del cual ya hemos hablado, que ya debería estar bastante claro, ¿no? Creo que están respondiendo. Perfecto, la mayoría ha respondido de manera correcta. Creo que todavía quedan con dudas. Y va ganando Elmo. Elmo, ¿te llamas Elmo o es un sobrenombre? Vamos con la siguiente pregunta. Marcelo, tienes que entrar al link que te pasé de www.menti.com y colocar ese código. Ahí te debería entrar a una sala donde vamos a participar y comenzar a ver las preguntas. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes no es una sensibilidad normalizada de un diferencial? No es una sensibilidad normalizada de un diferencial. Sobre esto sí vamos a hablar bastante en la clase de mañana, más que todo. Perfecto. Parece que superaron a Elmo. Efectivamente, Sebastián pasó a la cabeza. Pregunta 3 de 5. En caso de aumento de temperatura, la resistividad de los conductores disminuye, aumenta o se mantiene igual. La resistividad de los conductores. Obviamente, aumenta la resistividad, disminuye la conductividad con el aumento de la temperatura. Parece que Elmo volvió a la punta. Vamos con la cuarta pregunta, pregunta 4 de 5. ¿Cuál es el dato más importante para seleccionar un inversor off-grid?
consumo de energía, hora solar pico, tamaño del banco de baterías o demanda máxima de potencia. La demanda máxima de potencia, efectivamente. Sigue a la cabeza de Elmo. Digamos con la última pregunta, 5 de 5. Vemos si gana Elmo o se cae en esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes datos no necesitamos a la hora de dimensionar un sistema de un grid? Claro, son 9 preguntas correctas, ¿no? ¿Qué habrá pasado con Elmo? Bueno, felicitaciones a Cristian. A ver, ¿quién es Cristian Vela? ¿Quién es Elmo? Me intriga. Bueno, chicos, ¿qué tal les pareció la actividad? ¿Divertida, más o menos? Perfecto. ¿Quién es Elmo? Me gustaría saber quién es Elmo. Bueno, comenzamos entonces, chicos. Al final de la clase de mañana vamos a hacer una actividad similar. Esta actividad va a venir con recompensas, ¿no? Con premios. Ahora, una intro muy rápida sobre energía en general. De nuevo, energía no es lo mismo que potencia, es importantísimo diferenciarlo. Esto me gusta siempre repasarlo porque siempre veo errores asociados al uso de unidades y el uso de la potencia de energía, por ejemplo. Se habla muchas veces de consumo de kilowatts de potencia y los kilowatts de potencia no se consumen, se demandan, ¿sí? Con cierta velocidad, digamos, la potencia y la velocidad de consumo o demanda de energía o la velocidad de generación. Pero eso es totalmente, y no radicalmente, pero es totalmente distinto, la potencia y la energía. Cuando hablamos de potencia hablamos de capacidad, cuando hablamos de energía hablamos de cantidad, de consumo. Por eso incluso las unidades son distintas. Energía, kilowatt hora, vamos a utilizar siempre en este caso. Potencia, vamos a utilizar siempre kilowatts, unidades de potencia y de energía en electricidad. Eh, entonces, como para explicarlo un poco más rápido y con esto ya cierro este tema porque me interesa siempre repasarlo, pero ya tengo un curso un poquito más avanzado o esa es la idea. La potencia en electricidad es igual a la corriente por la tensión, ¿sí? O voltaje por amperaje. Entonces, es una capacidad, velocidad de consumo, velocidad de generación, como lo quieran llamar, una capacidad. Cuando hablamos de potencia, imagínense un área, ¿sí? En este caso un cuadrado o un rectángulo. A medida que aumenta la tensión a corriente constante, aumentará el área, por lo tanto aumenta la potencia. A medida que aumenta la corriente o el amperaje con tensión constante, aumentará el área. Entonces, estos dos factores, ¿sí? Potencia, tensión y corriente, a medida que se van moviendo, va aumentando o disminuyendo esa capacidad de generar o de consumir energía o de demandar energía, ¿no? Si le sumo o lo multiplico realmente por la unidad tiempo, por la variedad tiempo, obtengo un volumen. Y este volumen está asociado al consumo de la energía. Esto como para que más o menos lo tengan en consideración. En el caso de electricidad, vamos a hablar siempre de voltaje, cuando hablamos de volt cuando hablamos de tensión, de ampere cuando hablamos de corriente y de horas cuando hablamos de tiempo. Por eso, watt hora es una unidad de energía. Básicamente, muy rápido, extremadamente rápido, solamente para tenerlo en consideración. Y también es importante entender que estas unidades pueden ser equivalentes. Se puede dar el caso de que, por ejemplo, encontremos que una bomba tiene una demanda de potencia de 1 HP y para llevarlo a unidades con las cuales nosotros podamos trabajar cuando dimensionamos el sistema de energía solar fotovoltaica, en este caso, tenemos que llevarlo a unidades de watts o kilowatts, unidades equivalentes con las unidades que estamos trabajando. Les traigo estas tablas para que la tengan como refuerzo, básicamente como guía,
en el caso que tengan que hacer una conversión, ¿no? Un HP en este caso es igual a 735,49 watts de potencia. HP es potencia, no energía. Normalmente cuando una bomba, digamos, expresa la potencia en HP, está hablando de potencia en el eje mecánico de la bomba, no necesariamente potencia eléctrica que demanda, pero es muy importante entenderlo. Cuando queremos llevar la potencia eléctrica tenemos que considerar también el rendimiento de la bomba, o la eficiencia eléctrica, por así decirlo. Pero bueno, para que tengan una idea, y luego existen algunos prefijos, ¿sí? Que se, digamos, se anteponen a la unidad, por ejemplo, a un, no sé, un watt de energía o un watt de potencia en este caso. Podemos hablar de kilowatt cuando multiplicamos por 1000, mega por 1.000.000, giga por 1.000.000.000 y así sucesivamente. Es muy importante. Y también es importante utilizar correctamente las unidades, con esto cierro. Cuando hablamos de watts de potencia, la W siempre tiene que ser mayúscula, está asociada a un apellido, kilo, minúscula, mega, mayúscula, y sucesivamente. He visto también errores, no sé, por ejemplo, cuando quieren o se quiere describir el kilowatt hora, K mayúscula, WH, esto lo he visto mucho, o no sé, megawatt hora, MWH, en realidad es un miliwatt hora. Este tipo de cosas es muy, le diría, sumamente importante considerarlo, ¿no? Ahí veo que Ezequiel comenta la diferencia entre HP eléctrico y HP de potencia es el porcentaje, en el eje es el porcentaje de eficiencia del motor en la curva de potencia. Efectivamente. Esto depende igual de cómo está nomenclado en el datasheet de la bomba. Normalmente te indican la potencia en el eje, es decir, potencia mecánica o la potencia que le entrega al agua, por así decirlo. Sin embargo, consume o demanda más potencia porque necesita un cierto porcentaje de eficiencia. eh, Hay un porcentaje de eficiencia que se pierde, digamos, un porcentaje de un rendimiento que se transforma en calor, básicamente. Por tanto, la demanda eléctrica de la bomba es siempre mayor. Pero bueno, este es otro tema. César comenta, consulta, si se envían presentaciones por mail, efectivamente, César, se va a enviar por mail. Bueno, ¿qué entendemos como sistema solar fotovoltaico? Es de lo que vamos a hablar hoy. Es un conjunto de componentes conectados entre sí, formando un sistema capaz de transformar radiación proveniente del sol en energía eléctrica útil. Por lo tanto, un panel solar no es un sistema, es un componente del sistema. Los componentes de los sistemas que vamos a dimensionar y empezar a seleccionar el día de hoy son módulos solares, regulador de carga, inversores, banco de batería, protecciones eléctricas en general y algunos sistemas auxiliares, como por ejemplo energy meters, entre otros. Ahora, existen principalmente tres tipos de sistemas. De esto vamos a hablar solamente de on-grid y off-grid. Y a lo largo del curso nos vamos a enfocar un poco más en el dimensionamiento, más que en detallar cómo funciona cada uno de los sistemas. La presentación es considerablemente larga, así que voy a pasarla más o menos rápido. Si necesita que me detengan en algún punto, me levantan la mano y me detengo, no hay ningún problema. Obviamente se la vamos a pasar después. Pero bueno, tres tipos de sistemas solar fotovoltaicos. Los principales son sistemas on-grid o conectados a la red eléctrica. El objetivo es ahorrar energía, por tanto, un ahorro económico, básicamente con digamos, el uso de la red como base de potencia. Luego tenemos los sistemas off-grid o desconectados de la red, fuera de red, tienen la capacidad de trabajar sin una red eléctrica como base de potencia, pero necesitan un banco de baterías para hacer las veces de base de potencia y además entregar energía en caso de no presencia de la radiación solar. Por ejemplo, de noche, o en un momento en el cual la radiación solar no puede llegar a generar una potencia que cubra la demanda, ¿sí? Y después existen sistemas dedicados o especiales que cubren demandas puntuales, por ejemplo, luminarias solares, sistemas de bombeo solar, un boyero solar, los ionizadores de pileta, un auto solar, por ejemplo, son sistemas puntuales enfocados únicamente a cubrir una demanda. Por eso se llaman sistemas especiales o dedicados. Obviamente, en función de la bibliografía que puedan leer, pueden existir otro tipo de clasificaciones, ¿no? Entonces, repasando rápidamente, sistema on-grid, básicamente el objetivo que cumplen es ahorrar energía barra dinero, permiten la venta de energía, permite un mayor uso del recurso solar, porque en el caso de que no lo esté utilizando lo puedo vender a la red, no permite almacenar energía, por lo menos en la concepción más básica de lo que es un sistema on-grid. Existen sistemas on-grid con baterías en las cuales podría perfectamente, pues eso, un tema un poquito más, digamos, otro tema, que permitirían perfectamente generar energía, el excedente no volcarlo a la red, sino volcarlo a una batería y después consumirla en otro momento. Esto podría ser perfectamente. Este tipo de sistemas dejan de funcionar en caso de cortes y representan un menor costo de inversión, básicamente porque no se necesitan baterías.
Luego tenemos sistemas off-grid, los cuales se diseñan fundamentalmente para crear una red eléctrica. Estos sistemas permiten crear una red, ¿sí? Por lo tanto, no necesitan la red para funcionar. Son ideales para zonas aisladas de la red. Se pueden utilizar como sistemas de respaldo también en caso de cortes. De hecho, esto es una aplicación o un uso que se le da muchísimo les diría, en las adyacencias de Buenos Aires, principalmente por problemas asociados a cortes de servicio. Requieren un mayor mantenimiento, cuidado, más que todo en la operación, considerando un poco la profundidad de descarga aceptada de las baterías, en la tecnología de la batería y demás. Y en este tipo de sistemas se puede llegar a desperdiciar energía, por así decirlo, si se sobredimensionan demasiado. ¿Por qué? Porque podría perfectamente estar generando o tener la capacidad de generar mucha más energía de la que se está consumiendo y de la que requiere el banco de baterías para cargarse o porque ya está cargado. Entonces el inversor limitaría, el controlador de carga en este caso, limitaría la potencia que genera el inversor. Por lo tanto, se desperdiciaría, entre comillas, energía. Y luego están los sistemas dedicados, los cuales de vuelta cubren necesidades puntuales, bombeo solar, luminarias autónomas, electrificación rural, entre otros. Y los sistemas son grid con respaldo. Esto sería como un cuarto sistema, por así, que en realidad es un sistema híbrido o la fusión de sistemas on grid y off-grid. Es básicamente una combinación entre un sistema conectado a la red y desconectado a la red, los cuales pueden ser con un solo inversor híbrido o con dos inversores, uno on-grid y uno off-grid. Tienen ventajas y desventajas, digamos, utilizarlo o diseñar el sistema de una forma u otra. Permiten generar un ahorro y además tener respaldo en caso de cortes y, entre comillas, cubren ambas necesidades, ¿no? Más o menos, porque entre comillas, porque instalar también un sistema off-grid o un banco de baterías aumenta normalmente el costo de instalación, por lo tanto, alarga un poco el recupero. Pero esto depende, obviamente, de cómo se está comparando o cómo se está analizando el proyecto. Ahora, quisiera saber si todos los que están en el curso están más o menos en tema, porque de acá no voy a tocar mucho más la diferencia de este tipo de sistemas, o tienen alguna duda puntual como para cubrirla ahora. Esto, si quieren, me pueden ir contando, ¿no? Ahora, ahí comenta Inés que ve la presentación con algunos slides atrasados. ¿Me avisan si a alguien le está pasando lo mismo o solamente a Inés? Puede ser tu conexión. Ahora, como para compararlos rápidamente y entender la diferencia entre uno u otro tipo de sistemas, ¿y por qué me interesa que entendamos esto? Porque básicamente Juan Tomás indica que no ve los slides. Estoy compartiendo mi pantalla, así que deberían verlo. A ver. Porfa, confírmenme todos si pueden ver bien o no, porque necesito saber si es un problema de mi conexión o un problema, claro, voy por el 16, efectivamente, o un problema de la conexión de ustedes. Perfecto. Bueno, veo que la mayoría ve bien. Entonces, seguramente quienes están con el problema, les pido porfa que revisen su conexión. Sí, los slides, las presentaciones se van a enviar, así como la grabación, así que no se preocupen. Bueno, entonces, es muy importante entender la diferencia entre ambos sistemas, entre este tipo de sistemas, principalmente porque en función a la necesidad que tenga el cliente se diseñará uno u otro tipo de sistemas. Entonces, dijimos que tenemos sistemas off-grid o aislados de la red y sistemas on-grid o conectados a la red. En el caso de los sistemas off-grid, crean una red, mientras que los on-grid se conectan a la red existente. Acá está la principal diferencia. Off-grid requiere el uso de acumuladores, baterías, sistema de almacenamiento, como lo quieran llamar, principalmente por lo que les comenté, que sirven como base de potencia y almacenamiento de energía, claramente. Mientras que los on-grid no necesitan la batería para su funcionamiento porque se conectan a la red. Digamos, funcionan compensando el consumo de la red, desplazando la corriente, básicamente. Los sistemas off-grid se diseñan en función de cubrir un consumo puntual, mientras que los on-grid se diseñan en función de generar un ahorro. Los sistemas off-grid son sistemas más caros por el uso de baterías, los on-grid son más económicos. Básicamente, por este motivo, los on-grid se pueden recuperar en cuanto a la inversión o se repagan mucho más rápido que los off-grid. Sin embargo, cubren distintas necesidades. Por ejemplo, los sistemas off-grid se pueden perfectamente reparar dependiendo contra qué lo compares. Si estás diseñando un sistema para generar una red y desplazar el uso de un grupo de electrógeno, o sea, a diésel, alimentado con diésel, en un campo, seguramente es una opción bastante más viable que un sistema on-grid, porque no tiene red eléctrica.
y el sistema off-grid lo vas a recuperar, o lo vas a repagar de una u otra forma. Vamos a hacer otro curso, no recuerdo ahora la fecha, creo que es 30 de mayo y 1 de junio, sobre evaluación técnica y económica de proyectos. Así que ahí vamos a ver un poco tiempos de recupero, cómo calcular el recupero de inversión en un proyecto, tanto on-grid como off-grid y demás. Los off-grid son ideales para zonas aisladas, mientras que los on-grid son ideales para zonas interconectadas a la red. Esto obviamente dependerá de la calidad del sistema o del servicio eléctrico y demás. En muchos casos se instalan sistemas off-grid, no tanto porque no tengo red eléctrica, sino porque la red eléctrica eh, es deficiente, en muchos casos, ¿sí? O porque quiero, no sé, cubrir problemas asociados a microcortes, quiero tener más autonomía, en muchos casos. Ahora, Pablo consulta, ¿en un sistema off-grid se puede utilizar la energía antes de acumularla en las baterías? Por supuesto que sí, se puede. Depende del tipo de sistema, obviamente. Entonces, vamos a pasar un poco por el dimensionamiento off-grid. Lo voy a pasar medianamente rápido, y esto principalmente porque quiero hacer un poco más de hincapié en la parte final de la presentación, es decir, en la segunda parte, más asociada al dimensionamiento de los strings, dimensionamiento de componentes y demás. Sin embargo, me gustaría que hagamos un poco un recordatorio sobre el proceso de dimensionamiento off-grid, también agregué algunas cosas a la presentación para, para tenerlo un poco más claro y al día, ¿no? Ahí veo una consulta en cuanto al sistema off-grid conectado a la red, ¿se puede usar sin baterías en algún modelo? Sí, existen algunos modelos, si quieres lo hablamos un poco más al final. Así que sí, sin embargo, si se corta la luz, al no tener base de potencia, probablemente el sistema no funcione, o funcione de manera deficiente. Bueno, entonces, un poco para iniciar, vamos a ver el proceso de dimensionamiento off-grid, de los sistemas off-grid. Yo lo estoy armando en función a, digamos, varias bibliografías. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente se encontrarán en algún momento con un procedimiento distinto. Las fórmulas son las mismas. Lo que puede cambiar es, por ejemplo, que algunos autores primero dimensionan el banco de baterías antes del sistema de paneles solares, otros seleccionan primero el inversor y así sucesivamente. Este procedimiento que a mí me parece más cómodo y adecuado, por lo menos para sistemas de cierto tamaño, de ciertas características, y bueno, se los comparto. De nuevo, no es una verdad absoluta, puede haber otro tipo de procesos o dimensionamientos. Yo lo estoy separando en cuatro etapas principales de este proceso, ¿no?, de dimensionamiento. La primera es establecer bases de diseño. Es básicamente establecer las bases asociadas a, por ejemplo, autonomía requerida del proyecto, presupuesto, tecnología a utilizar, etcétera, etcétera. Con el objetivo de sentar las bases para hacer el futuro dimensionamiento. Segunda etapa, estimar el consumo a cubrir. En este caso se debe estimar y dimensionar las necesidades energéticas a abastecer asociadas a los equipos o artefactos alimentarios, el consumo de energía diario, la demanda máxima de potencia, etcétera. Este es uno de las etapas, si se quiere, más críticas del proyecto, porque en función a lo que yo determine en esta etapa, en la necesidad que voy a cubrir, el proyecto tendrá mayor o menor envergadura, ¿sí? Muchas veces lo más adecuado es en este caso hacer lo más eficiente posible en cuanto a, por ejemplo, el uso hablamos de una casa, ¿no? Pero puede ser una fábrica, puede ser o sea, un puesto de campo, puede ser cualquier cosa. Ser lo más eficiente posible en cuanto, por ejemplo, al uso de la heladera, el uso de iluminación, que sea LED, ese tipo de cosas. Eh, son extremadamente importantes porque determinan de una u otra forma el tamaño del sistema. El tercer paso sería la evaluación del recurso solar. Y en esta etapa se debe relevar la data meteorológica del emplazamiento en el que se instalarán los equipos y determinar cuál es la hora solar pico para calcular la generación de energía de mi sistema. Tengo que determinar en función a por ejemplo, inclinación que van a tener los paneles solares, la orientación, la ubicación exacta del emplazamiento donde voy a hacer la instalación, cuál es mi recurso energético en algún momento determinado para cubrir mi necesidad, ¿no? Luego tengo que dimensionar, ¿sí?, los equipos que voy a utilizar. Y esta etapa, básicamente como no sé, en un proceso de diseño de un sistema de bombeo, por ejemplo, yo no voy a diseñar el inversor, ni tampoco voy a diseñar el panel solar, simplemente voy a, en función a lo que tengo disponible, no sé, al catálogo de productos de multiradio, por ejemplo, tengo que seleccionar cuáles son los equipos que me van a servir para cubrir mi necesidad. Y puede ser más de un equipo, porque puedo utilizar, no sé, puedo tener tres marcas.
Voltronic, Growatt y, no sé, y SMA, por decirlo así, todos los equipos con características similares y tendré que determinar cuál es el que voy a utilizar, no solamente en función de que cubra la necesidad, sino también asociado, digamos, considerando, ¿no? Requisitos más asociados a presupuesto, disponibilidad, etc. Entonces, un poco acá es lo que les vengo a traer. Y acá vamos a seleccionar el inversor, los módulos, sistema de acumulación, cableado, protección y estructuras de soporte. En este repaso vamos a enfocarnos en estos tres ítems: inversor, módulos solares y sistema de acumulación, para luego ir un poco más a los componentes, cableado, protecciones, estructura de soporte. Acá voy a ser un poquito más detallado, ¿no? Bueno, primera parte del proceso, básicamente establecimiento de las bases de diseño. Y acá podemos establecerla en función de distintas consideraciones. Estas consideraciones pueden ser técnicas o no técnicas. Esto es muy importante porque mientras más detalle o más inputs de entrada le demos al proyecto, el proyecto va a ser más preciso, ¿sí? Y muchas veces es más preciso no tanto por la cantidad de decimales, por así decirlo, que utilice para calcular, sino más bien por cuáles consideraciones tomé a la hora de iniciar el proyecto. Ahora, dentro de las consideraciones técnicas, podemos tener perfectamente los equipos a alimentar, el tiempo de uso de esos equipos. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un foco de 5 watts 8 horas que utilizarlo 24 horas en un día. El consumo de energía será diferente, por lo tanto el proyecto va a ser diferente. Tipo de superficie de instalación, la cantidad de superficie disponible, orientación, inclinación, estacionalidad del consumo, si el sistema tiene respaldo o no con grupo electrónico. Acordemos que, digamos, obviamente previo a establecer base de diseño, estimar el consumo a cubrir y demás, yo tengo que determinar qué tipo de sistema voy a dimensionar, ¿sí? Y posteriormente instalar. Este tipo de sistema depende de la necesidad que voy a cubrir. En este caso ya damos por hecho que o se está dimensionando el sistema para un lugar donde no hay red eléctrica, o se está dimensionando el sistema para un lugar donde se espera que en algún momento no haya red eléctrica. Por eso he sufrido el sistema, ¿no? Es decir, se está esperando que se corte en algún momento la red. Si la red no se corta absolutamente nunca, no necesito, y de una u otra manera no tengo ningún incentivo como una respuesta a la demanda o algo por el estilo, donde el precio de la energía es variable en función del día, no tiene sentido acumular en un momento y utilizarla después. Por lo tanto, no tendría sentido utilizar baterías. En este caso vamos a hablar de un sistema aislado de la red. Bueno, también hay que ver qué tan estacional es el consumo, cómo cambia en invierno y en verano. Esto está mucho más asociado a iluminación y a climatización. Cómo se utiliza, cómo está pensado el, el inmueble, ¿no? O la casa o cualquiera que sea el consumo para el cual estamos diseñando el sistema, eh, digamos, en función a cómo será el sistema principalmente de climatización, va a cambiar la estacionalidad del consumo. Esto pasa mucho con casas de campo que se utilizan por ahí solamente en verano, por ejemplo, o mucho más en verano, o sistemas que, por ejemplo, tienen, o casas, perdón, que tienen sistemas de climatización basados en el uso de electricidad, donde por ahí se necesita mucha más energía, ¿no? En invierno o en verano, dependiendo de cuándo se ocupa más. Eso se tiene que entender muy bien, básicamente para que al sistema no le falte energía en un momento u otro del año. Si tenemos una red eléctrica, tiempo de autonomía necesario, cuántos días espero que no tener radiación solar, ni radiación solar, en este caso, no tengo red. Perfil de consumo, si es diurno o más nocturno, esto también determinará el tamaño del banco de baterías. Posible ubicación de los equipos y distancia entre los mismos para digamos, definir y determinar las secciones de cable a utilizar. Y también tengo consideraciones no técnicas, como la ubicación exacta, el objetivo del proyecto, presupuesto estimado, cuáles son las expectativas del cliente que está buscando y el acceso al lugar. Para que tengan una idea, no son algunas cosas que se tienen que definir. Para que tengan una idea, yo tengo una especie de lista, ¿no? Un checklist con todos los datos que requiero cuando voy a hacer un relevamiento, y entre esos están muchos de estos. Con esos datos ya relevados, dimensiono el proyecto. Y luego, normalmente los sistemas se definen o se diseñan en función de dos escenarios, ¿no? Un escenario donde yo proyecto un consumo, básicamente porque no existe. Caso típico, una casa que está en construcción. En este caso, el consumo a abastecer no está instalado, por tanto, se deberá proyectar y estimar. Vamos a hacer un caso similar. Y otro caso es con un consumo existente. Cuando tengo un consumo existente es mucho más fácil determinarlo, porque yo ya puedo perfectamente ir a la heladera, ver el dashboard de la heladera, más o menos cuánto consumo, y en función de eso
volcarlo a una planilla, lo mismo con los artefactos de iluminación, algún sistema de climatización que pueda tener el cliente, no sé, bombas, etcétera, etcétera. Cuando esto no existe, normalmente se tiene que proyectar. Y para proyectar este consumo, se pueden hacer muchas cosas, o se pueden establecer muchos escenarios. Lo más fácil es armar una planilla con la demanda de potencia promedio de cada uno de los equipos que vaya a utilizar el cliente, que vayan a instalarse en la casa, y el tiempo de uso diario estimado. Muchas veces no tenemos los equipos, ¿no? Por lo tanto, se suelen utilizar o se puede utilizar una planilla como esta. Esta es una planilla de el ex Ministerio de Energía, Secretaría de Energía, donde se establecen más o menos algunos artefactos, esto para Argentina, potencia nominal, potencia promedio de consumo y horas de uso típico. Estos distintos artefactos en Argentina. Obviamente, en función al lugar donde estoy, a la tecnología y a muchas otras cosas, esto puede cambiar. Pero si no tengo ni idea, puedo utilizar una tablita como esta y determinar, por ejemplo, el cliente va a utilizar un microondas, una computadora, una heladera, un televisor LED, etcétera, etcétera. Y me puedo venir, bueno, ¿cuánto consume un televisor LED? Un televisor de 29 pulgadas más o menos consume 150 watts y se utiliza unas 4 horas al día. Un ventilador, unos 90 watts y se utiliza unas 8 horas por día. Por decir algo, una luminaria LED, unos 5 watts de demanda tendrá y se utiliza unas 4 horas por día en promedio. Obviamente es un promedio de todas las luminarias en la casa y no se enciende todo al mismo tiempo, ni todo el día. Para que tengan alguna idea, ¿no? De nuevo, esto puede variar sensiblemente en función a la tecnología de los equipos. Por ejemplo, un aire acondicionado inverter será mucho más eficiente que un no inverter en cuanto a la demanda promedio de potencia, en cuanto al tiempo de uso que está encendido a lo largo del día. Y también es un buen momento para hacer eficiencia energética de una u otra forma o determinar en conjunto con el cliente cuáles pueden ser los equipos que se pueden utilizar y cuáles no. Por ejemplo, en un caso habitual son los equipos con resistencias eléctricas, las estufas, horno eléctrico, caloventor, termotanque eléctrico, entre otros. Una buena decisión puede ser no utilizo un termotanque eléctrico, sino que utilizo, por ejemplo, un termotanque solar, ¿sí? O por ahí un termotanque heat pump con bomba de calor que consume casi 10 veces menos potencia, y por ahí utilizar un presupuesto adicional para instalar un sistema solar térmico, por ejemplo, pero ahorrarme, no sé, un 40% de mi sistema solar fotovoltaico, básicamente porque voy a demandar menos potencia y voy a utilizar mucha menos energía, ¿sí? Para que tengan una idea. Entonces, supongamos que nosotros ya acordamos con el cliente que estos son los equipos que se van a utilizar. Vamos a utilizar televisor, uno, ventilador de techo, una heladera, una pava eléctrica, un módem de internet, microondas, equipos electrónicos en general, lo coloqué como un global, 12 focos LED de 7 watts y un anafe eléctrico. En el caso digamos, de este cliente va a tener una cocina eléctrica. Lo primero y principal es determinar cuál va a ser mi consumo de energía diario promedio y la demanda máxima de potencia que voy a tener. Con el consumo de energía diaria, ¿sí? Promedio, voy a estimar la cantidad de paneles solares que voy a tener. Esto obviamente dependerá del emplazamiento, básicamente porque depende de la hora solar pico. Esto dependerá también de la posible orientación e inclinación del lugar y de muchos otros datos. Y después, en función de la demanda de potencia, voy a seleccionar el inversor, la potencia máxima que tendrá que cubrir mi inversor. Entonces, eh, ¿cuáles son las columnas, ¿no?, de esta tabla? Como yo de nuevo lo separo, esto depende obviamente, de la bibliografía, ¿no? Pero los datos que se requieren son exactamente los mismos. Uno, el ítem, como para saber cuántos ítems estoy considerando, el ambiente o circuito, en el caso de que esté separado, puede ser un dato importante. Los artefactos, la demanda de potencia de esos artefactos, un factor de potencia estimado de estos artefactos, cantidad de artefactos, la potencia total, básicamente cantidad de artefactos por la demanda de potencia, tiempo de uso diario, y en función al tiempo de uso diario y la demanda de potencia, tendrá el consumo de energía de ese artefacto en el día. Juan Pablo Baudino comenta que lo usa para heladera 8 horas, que sí es poco. Esto realmente depende de muchas cosas. Por ejemplo, el rendimiento, la eficiencia de la heladera o el rendimiento. Depende también de si es una heladera de una casa o si es una heladera
de un restaurante, depende si es un freezer que se mantiene cerrado todo el tiempo y solamente lo abres para sacar, o sea, alguna carne que vas a descongelar y consumir, o si es una heladera, la única heladera de la casa que se va a estar abriendo y cerrando muchas veces por día. Depende de muchas cosas. Lo más habitual es utilizar 12 horas. Por ahí si es una heladera muy eficiente de inverter, puedes considerar 8 horas. Yo suelo utilizar 12 horas como tiempo de uso promedio. ¿Y esto por qué es así? Porque la heladera, si bien está siempre conectada, se apaga y se enciende en función a la temperatura interna, ¿no? Bueno, entonces, de esta tabla yo voy a sacar dos datos, que son los que más me interesan, y esto anótenlo. Uno es la potencia total o la demanda de potencia máxima. Es muy importante considerar la potencia aparente, no la activa. ¿Por qué? Porque el inversor va a generar potencia y tiene que generar tanto activa como reactiva para cubrir la demanda. Esto suele ser un dato que no se considera y muchas veces vas y te encuentras con que no, el equipo no se consume 100 watts, pero es un artefacto de iluminación antiguo con un factor de potencia malísimo y te das cuenta que en realidad son 100 watts que cuando hablamos de potencia aparente se traducen, no sé, en 250 watts, por decir algo, para que tengan una idea. Pasa mucho con heladeras antiguas, motores o bombas, equipos de iluminación incandescentes no, perdón, los fluorescentes, entre otros. Y luego, bueno, me interesa el dato de demanda máxima de potencia, que lo tengo acá, supongamos que son unos 4000 watts, y el dato de consumo de energía diario. Este dato de consumo de energía yo lo estoy multiplicando o haciendo aumentar con un factor de seguridad del 10%. Este factor de seguridad puede variar en función a un poco a qué estoy esperando a futuro para la instalación. En el caso de una instalación donde considero cubrir estas cargas puntuales y no se considera a futuro ningún aumento, utilizar un factor de seguridad del 10%. Es razonable. Si espero que hayan aumentos en la demanda futura, un 20-30%, y si está en constante expansión, por ejemplo, suele ser un caso, una casa off-grid, ¿sí? En el medio del campo, donde está mudando una familia de dos, y probablemente en 2 o 3 años sean 4 o 5. En ese caso, por ahí se puede considerar que va a aumentar la demanda a futuro. Por ejemplo, veo que hay una pregunta, pues un comentario a modo general, una heladera familiar la tomo 12 horas en verano y 8 horas en invierno. Puede ser, Sergio, tiene mucho sentido. Bueno, el siguiente paso, supongamos que nosotros ya estimamos nuestras necesidades a cubrir. Estas necesidades son demanda máxima de potencia, 3924 volt-ampere, energía diaria consumida, 8846 watt-hora de energía. Ahora, el siguiente paso sería evaluar el recurso solar de la zona. Acá, de nuevo, y esto ya lo hemos visto en varias ocasiones en distintos cursos anteriores, existen muchas metodologías para hacerlo, distintas bases de datos, distintas fuentes, ¿no? Para determinar la hora solar peak que puede utilizar. Se puede utilizar a través de software especializados, o yo podría perfectamente tener una base de datos meteorológica local. Tengo una estación meteorológica cerca de mi casa. Con data disponible puedo utilizar esa data perfectamente. Tendría que, normalmente las estaciones meteorológicas miden la radiación global horizontal, tendría que extrapolarla, tendría que transpolarla, perdón, al ángulo de inclinación y la orientación que van a tener los paneles. Si no, puedo utilizar perfectamente un software. En un rato vamos a ver algún software sencillo de utilizar. Igual veo que la mayoría están más o menos en tema. Entonces, lo siguiente es determinar, de nuevo, el recurso solar de la zona, que esto depende absolutamente del emplazamiento. No es lo mismo diseñar un sistema solar fotovoltaico para Buenos Aires que para Salta, o para alguna región de Argentina que una región de Bolivia. No, así, y esto es muy importante, ¿no? Así tengamos la misma demanda de energía exacta, que se consuma en el mismo momento del día, que tenga la misma demanda máxima de potencia y demás, puedo tener dos sistemas completamente distintos en función de donde estoy. ¿Por qué? Porque tendré más o menos radiación, tendré mayor o menor heliofanía, entre otros. Y acá puedo perfectamente irme a una tabla de recursos solar, por ejemplo, el Atlas Solar, la guía de recursos solar de Argentina, donde está el Atlas Solar, y podemos ver la hora solar pico promedio para cada mes del año. Acá yo les traje junio, octubre y diciembre, que son básicamente el peor mes del año, el peor mes en función a la radiación solar disponible. Diciembre el mejor mes y octubre un mes promedio más o menos. Y podemos ver cómo varía la hora solar pico en función a cada mes, en función a cada región. Por ejemplo, yo podría, si estoy dimensionando un sistema solar fotovoltaico, por decirlo así, conectado a la red,
voy a tomar la hora solar pico promedio para la provincia de Buenos Aires, 4.5, 5 más o menos. Y obviamente en verano tendrás mayor generación y en invierno tendrás menor. En el caso de un sistema solar off-grid, yo tengo que garantizar cuál va a ser la, digamos, la hora solar pico que me permita cubrir mi demanda energética todo el año. Y esto depende de muchas cosas, no solamente depende de la hora solar pico disponible en cada momento del año, sino que también depende de cuál va a ser el consumo en ese momento. En el caso del ejercicio vamos a considerar que el consumo es estable y constante a lo largo del año, sin embargo lo ideal sería afinar el lápiz y ver cuál es el consumo en cada mes, promedio, más o menos. Y ese consumo puede variar sensiblemente de nuevo en función de la climatización. Entonces, esta es una forma de hacerlo, yéndonos a la guía de recursos solar de Argentina. En este caso, vamos a considerar el ejercicio yéndonos a, digamos, a recabar la información en la página de la NASA. Hay un software, seguramente ya lo saben, que se llama power.lark.nasa. A ver si lo puedo abrir acá. Es este acá. Power.lark.nasa.gov. Yo me voy a Power Data Access Viewer. Ahí deberían estar viendo cómo entró el software de la NASA. Me voy al lugar en el cual necesito recabar la información meteorológica, la data meteorológica. Supongamos que estamos yendo a... No sé qué pasó. Ok, me estoy yendo a Argentina, en algún lugar cercano. Vamos a San Miguel del Monte, cercano a la provincia de Buenos Aires, o a la ciudad de Buenos Aires. San Miguel del Monte. Tengo que escoger el tipo de data que quiero que me entregue, que es data climatológica, es decir, considerando intervalos de tiempo muy largos. Me voy al punto en el cual voy a recaudar esa información. Escojo el formato en el cual quiero que me entregue la información, supongamos que es una hoja de cálculo, Excel básicamente. Busco parámetros solares para paneles solares inclinados, y me voy a Solar Irradiance, irradiancia solar para paneles orientados hacia el ecuador. Submit para que me entregue la data y me va a generar un archivo descargable. Lo descargo, lo abro y voy a tener una tabla muy parecida a la que les mostré en la presentación, donde tengo para todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, así sucesivamente hasta diciembre, y un promedio anual. Tengo la hora solar pico o irradiancia solar sobre el plano inclinado para una superficie horizontal, para una superficie con una inclinación igual a latitud menos 15, igual a latitud más 15 y vertical. ¿Verdad? Me entrega estos datos, ¿no? Que en general considerar un más menos 15 grados para la hora solar pico que voy a utilizar, por ejemplo, es virtualmente lo mismo utilizar la hora solar pico para una superficie inclinada a 15 grados cuando voy a instalar los paneles solares con 14, 16 grados de inclinación, digamos. No, no es que varía de manera muy sensible un grado más o un grado menos. Entonces, no guardar, me voy a la presentación, ahí debería estar viéndolo nuevamente. Acá yo tengo exactamente lo mismo que relevé para, ahora, si es la hora solar pico, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Y un average, un promedio anual, con una inclinación igual a la latitud, perdón, igual a 0, igual a la latitud 34 grados menos 15, son 19, latitud más 15 y 90 grados, o posición vertical. Es decir, me está entregando la hora solar pico o la cantidad de kilowatts hora por metro cuadrado al día que yo voy a tener en una superficie igual a una superficie horizontal, latitud menos 15, que son 19 grados, latitud 34 grados, 49 o 90 grados. Y acá tengo que determinar cuál es el valor que a mí me interesa. A mí me interesa en una instalación off-grid que va a estar aislada de la red y en la cual, acá tenemos varios supuestos, ¿no? En la cual la demanda de potencia va a ser más o menos, o la demanda de energía, perdón, el consumo de energía va a ser más o menos constante a lo largo del año. Yo necesito poder cubrir el consumo de energía durante todo el año. Para poder cubrir mi consumo de energía durante todo el año tengo que considerar el mejor valor del peor mes. Es decir, me voy a junio, que en este caso sería mi peor mes. Obviamente, dependiendo de dónde estoy, este peor mes puede ser mayo, agosto, por ejemplo. Y me voy al mejor valor de hora sobre el pico, que es 3,61. Entonces, acá puedo determinar la inclinación ideal de mis paneles, van a ser 49 grados, y la hora solar pico con la que voy a diseñar mi sistema, voy a hacer todos los cálculos. 3,61 va a ser mi hora solar pico.
lo que podemos ver en esta tabla es lo mismo que tengo en este gráfico. En este gráfico tengo hora solar pico para cada mes con distintas inclinaciones, 0 grados, 20, 35, 50 y 90 grados. Inclinaciones de mi superficie. Y recuerden que es hora solar pico, energía disponible, no es energía generada. Entonces, para 50 grados es el mejor valor para el peor mes, para junio. Tengo el valor más alto, esos 3,61. Si yo quiero, tengo una casa, por ejemplo, de verano, y quiero el mejor valor en verano, porque es en el mes en el cual lo voy a utilizar, por ahí voy a utilizar una inclinación igual a, no sé, a 20 grados, por decir algo, o a 0 grados. Lo ideal es nunca acercarse a 0 grados por un tema de autolimpieza de los módulos y demás. Bueno, una vez yo tengo mi recurso solar disponible, en este caso será 3,61 horas solares pico. Hasta acá todos me siguen, o más o menos, porque voy bastante rápido con este tema, quiero avanzar. ¿Sí? Más o menos. ¿Tiene idea? Bueno, entonces, eh, una vez que yo tengo mi hora solar pico, tengo que básicamente, de una u otra manera, contabilizarlo, ¿no? Ahora, yo normalmente hago una tabla como esta, donde coloco en las columnas los meses, luego promedio total, y y en las filas, ¿sí? Distintos datos que me interesan. Por ejemplo, la inclinación seleccionada para cada mes, esto por si se da el caso que de una u otra forma quiera cambiar la inclinación, la irradiación diaria en hora solar pico, o mi hora solar pico básicamente, los días por mes, días que tiene cada mes, irradiación mensual, energía consumida por día, esto lo determinamos en la tabla anterior, 8.846 horas por día, la energía consumida por mes, es básicamente la multiplicación de la cantidad de días del mes por la energía consumida por día, y en función a estos datos, puedo determinar mi peor mes, que en este caso va a ser junio, pero el peor mes es aquel en el cual yo tengo una relación de consumo y radiación, es decir, energía consumida dividido irradiación mensual peor. La peor es en junio, porque es cuando requiero una mayor cantidad de superficie para cubrir una demanda. Esto solamente como indicador, ¿no? Para determinar cuál es el peor mes. Ahora, se puede dar el caso en el cual yo tenga la hora solar pico, esto como para también lo tengan como considerado, se puede dar el caso en el cual yo tengo una hora solar pico para una inclinación horizontal, es decir, una hora solar, una radiación global horizontal. Esta radiación global horizontal yo puedo traspolarla con modelos de transposición. Estas son unas tablas para capital. Las tengo en la guía de recursos solar de Argentina, se las puedo compartir sin ningún problema. Y acá yo tendría que básicamente, en función a cuál va a ser mi ángulo de inclinación y orientación, por ejemplo, supongamos que tengo un azimut de 0 grados, me tengo que buscar el ángulo óptimo para el peor mes del año, es decir, el ángulo en el cual este, esta corrección, ¿sí? Hace que tenga disponible la mayor cantidad de solar pico posible, o la mayor cantidad de radiación posible. En este caso, para junio, va a estar cerca de los 50, 60 grados, más o menos lo mismo. Y por lo tanto voy a terminar, no sé, 1,64, 1,65. Ese va a ser mi factor de corrección. Si yo tengo un azimut de más o menos 30 grados, estas tablas normalmente vienen para más o menos, no me acuerdo si 30 o 15 grados. Si tengo unas más o menos 30 grados, me tendré que ir de nuevo a junio y en lugar de poder multiplicarlo por 1,64, lo multiplicaré en el caso de eh, inclinar la superficie 45-50 grados, me tengo que ir a 1,51, 1,52. Por lo tanto, casi siempre en el caso de instalaciones off-grid, donde el ángulo de inclinación va a ser muy alto de los paneles solares, me conviene orientarlos bien con un azimut similar a 0 grados. Azimut es la orientación con respecto al norte. Si lo hacemos de esta forma, este cálculo me da que mi hora solar pico es 2,25, que es la radiación global horizontal, por 1,64 me da 3,69 horas solar pico. Más o menos lo mismo que nos dio con la tabla de la NASA, ¿no? 3,61, 3,69, está por ahí. Veo que hay un par de consultas. Costo-beneficio de un seguidor, es una pregunta, no tengo respuesta a eso, depende obviamente de la escala y el tamaño del proyecto, la tecnología, muchas cosas. Siempre en watt, kilowatt no, puedes utilizar kilowatt. El tema es que si utilizas kilowatt tienes que unificar todas las unidades obviamente dentro de la tabla, pero podrías perfectamente, no hay ningún problema.
Y Juan Pablo me consulta de si generalmente selecciona 49 y no 30 para Buenos Aires. Es que en este caso, la instalación que estamos diseñando es off-grid, por lo tanto, es un ejemplo teórico, ¿no? Necesitamos generar la mayor cantidad de energía posible en, en invierno, por lo tanto, necesitamos el ángulo óptimo, que va a ser 49 grados. Muchas veces te conviene, si ya tienes un techo disponible que tiene, no sé, 25 grados de inclinación, te conviene obviamente utilizar el techo y por ahí compensar esa disminución del rendimiento en invierno, producto de la poca inclinación, por así decirlo, con uno o dos paneles solares más. Puedes hacerlo perfectamente. Tendrías que hacer el cálculo, en este caso, con una solar pico igual a, por ejemplo, para junio, 338. ¿Se entiende? Ahí veo que hay otras consultas. ¿Alguien tiene disponible un Excel como presentación con la estimación de costo de retorno de inversión? Yo tengo Daniel, por ahí después le puedo pasar. Con respecto a dónde se pueden descargar las tablas, también se las paso, no hay ningún problema. Y para la Pampa, a ver, el óptimo anual es siempre igual a la latitud. Si la Pampa está, no sé, a 40 grados de latitud, menos 40, el ángulo óptimo serán 40 grados. En el caso de invierno, depende de la altura solar mínima que vamos a tener. Más adelante lo vamos a calcular. Y Daniel consulta, en zonas cálidas hay que tener en cuenta la baja de rendimiento de generación por altas temperaturas. Se están adelantando muchísimo en la presentación. Sí, vamos a ver cómo calcularlo. Bueno, eh, el recurso solar también se puede evaluar con distintas herramientas o software. Podemos utilizar, por ejemplo, SolarGIS, Helios, PVC, Aurora Solar, SMA, SunInsign, PVCAD, Global Solar Atlas, entre otros. Hay muchos software los cuales se pueden utilizar para determinar esta hora solar pico, incluso simular la generación. Esto para que tengan una idea. Ahora, a la hora supongamos ya tenemos dimensionado mi recurso solar y la estimación de mi consumo. El paso siguiente es seleccionar los equipos. ¿Qué equipos voy a seleccionar? Bueno, principalmente inversor, banco de baterías, paneles solares, regulador de carga, entre otros. Vamos a hablar de componentes primero globales, ¿no? O más generales. El primer paso es seleccionar el inversor, y esto obviamente depende de nuevo de la bibliografía que utilicen. En mi caso, o en el caso que, digamos, como yo me manejo, suelo dimensionar o seleccionar primero el inversor porque la selección del inversor te permite determinar muchas otras variables, como la tensión del banco de baterías, el rango de tensión de entrada de los strings de los inversores, la potencia máxima de entrada de los strings, entre otros, que te van a facilitar después la selección de otros componentes. Y en el caso de que no coincidan, porque por algún motivo, no es que no coincidan, que no sean compatibles por algún motivo, podrías perfectamente eh, iterar, seleccionar otro inversor, ¿sí? O seleccionar otro tipo de componente. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? Eh, en el caso del inversor, bueno, tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Debe ser capaz de instalarse cerca del tablero eléctrico, la vida útil del mismo debe ser elevada, el mantenimiento requerido debe ser mínimo, debe poder entregar una banda sinusoidal acorde a las necesidades, entre otros. Y existen varios tipos de inversores. En función a si tienen o no tienen incluido el regulador de carga, por ejemplo, pueden ser inversor cargador. Normalmente son más económicos por no tener regulador de carga incorporado. Se puede dimensionar de manera independiente la potencia del inversor y la generación solar. Eh, idealmente deben poner, estos idealmente deben poder comunicarse con el regulador de carga para controlar el estado de carga de las baterías. Esto en el caso de utilizar inversor cargador sin regulador. En la mayoría de los casos, y hoy es cada vez más habitual, ¿no? Que los inversores ya vengan con un regulador de carga incorporado, los cuales son inversores con reguladores. Por ejemplo, en los modelos de Victron no, perdón, de Voltronic o de Growatt, o el Victron también el Easy Solar, que tiene ya el regulador incorporado. Hay equipos que ya tienen la capacidad, o tienen la posibilidad de tener integrado inversor solar y regulador de carga. Suele ser conveniente en muchos casos por un tema de precio y de facilidad de instalación y demás. Tienen también desventajas, que por ejemplo no se puede dimensionar el regulador de carga y el inversor de manera independiente. Pero bueno, son algunas consideraciones. Este tipo de inversores con reguladores, ya tienen incorporado dentro de su fabricación el regulador de carga, el cual puede ser PWM o MPT, no se pueden dimensionar de manera independiente, esta es una desventaja. Y al estar integrado con el regulador, normalmente el precio en su conjunto de inversor y regulador suele ser un poco más económico, ¿no? Respondo rapidito unas consultas. Pregunta, ¿tilt es la inclinación sobre el piso y azimuth la orientación respecto al norte? Efectivamente, Ezequiel.
Correcto. Para una instalación off-grid se debe dimensionar para los días de invierno o también anual. Esto depende de cómo lo estés viendo. Si es una instalación off-grid para tener un respaldo en caso de cortes, por ahí puedes tomar el promedio anual. Si es una instalación off-grid que tiene que funcionar todo el año, e incluso en invierno, que es el peor escenario, tendrías que considerar el peor valor anual. Otra forma de calcularlo podría ser perfectamente considerando un valor promedio, porque suponemos que en el invierno, por ejemplo, tienes un grupo de electrógeno que puedes encender para compensar las horas solares pico en algún momento. Esto se tiene que ver en cada caso. Esto es un caso, digamos, no ideal, un caso en realidad promedio, por así decirlo, donde tengo que alimentar la casa o la aplicación durante todo el año. Bueno, los inversores, esto es un tema en el cual no voy a entrar, pero me interesa dejarlo en la presentación para que después lo tengan como guía. Se pueden variar en función de su tipo de onda, pueden ser de onda cuadrada, modificada o pura. También pueden variar en función de su tipo de funcionamiento, si son off-grid o híbridos. En función del rango de entrada de su MPPT, pueden ser inversores centrales, inversores de string o de cadena o microinversores. Existen muchos tipos de inversores, me interesa que lo tengan como para considerarlo, ¿no?, dentro del dimensionamiento. Y en general, para dimensionar el inversor, se requiere considerar, ¿no?, el consumo de corriente, si es continua, alterna, monofásica o trifásica. Esto dependerá del tipo de inversor. Yo puedo perfectamente armar un sistema trifásico con 3 inversores monofásicos en el caso de que la demanda sea trifásica, porque tengo que alimentar, por ejemplo, un motor o una bomba trifásica, o el inversor será monofásico. Pero es absolutamente necesario, de una u otra forma, determinar cuál va a ser mi tipo de consumo. La demanda máxima de potencia, que ya la estimamos en 3.924 Wh, si mal no recuerdo, si tiene un regulador incorporado, dónde va a estar ubicado, en función de la ubicación del equipo, determinar el grado de IP. Hay equipos que trabajan mejor a la intemperie porque tienen un grado de IP más elevado, o trabajan mejor en condiciones de alta humedad, o condiciones de mucha altura. Las condiciones de trabajo en general del equipo tengo que revisarlas, ¿no? La calidad del equipo, el presupuesto, disponibilidad de productos, tamaño de la instalación, si tengo la necesidad de monitorearlo o no, el módulo de monitoreo agrega un costo adicional, obviamente, y la tensión y frecuencia de la red. Veo que hay muchas preguntas, así que me detengo un segundo. ¿Qué software sugiero? Esto, la clase anterior hicimos un curso de software, de uso de software, así que te recomiendo ir allí. Yo utilizo mucho Helioscope, PVC, pero hay un montón. Comercialmente, ¿qué solar pico se toma para cada? Esto depende, si es para invierno, verano, promedio. Más o menos un promedio 4.5. Depende también de la orientación e inclinación de la superficie. ¿Es factible utilizar varios paneles solares con varios reguladores en un mismo banco de baterías? Eh, Se podría, no habría ningún problema, siempre y cuando los reguladores trabajen en conjunto. Pero sí, de hecho, cuando tienes paneles solares distintos, tendrían que ir a MPT o MPT distintos al inversor o a reguladores de carga distintos, que es básicamente lo mismo. Hay inversores trifásicos off-grid, hay inversores trifásicos off-grid. Yo normalmente dimensiono con inversores monofásicos, porque tienes la ventaja de que si te cae un inversor, puede seguir funcionando el sistema con 2 fases, por ejemplo. Si te cae el inversor trifásico, se te cae todo el sistema, pero esto es un tema de diseño y de cómo lo estés pensando en cuanto a la confiabilidad y demás. ¿Cuál sería el problema de poner un regulador PWM para un sistema de alimento, un freezer, por ejemplo? Ninguno, vas a tener un rendimiento mucho menor con el regulador PWM. Sí, cuando hablamos, no sé si te estás refiriendo al tipo de onda del inversor. Si es onda cuadrada, y sí podrías llegar a tener algún problema. Y veo que hay otra consulta, Marcelo, el fusible de las baterías se calcula de acuerdo a la corriente regulador de carga. Lo vamos a ver en la clase de mañana. Bueno, sigo. Entonces, supongamos que vamos a trabajar con un equipo, por ejemplo, de la marca Growatt, ¿sí? Este es un datasheet de esa marca. Normalmente para distintos equipos, en un mismo datasheet tenemos distintas potencias, ¿no? Se agrupan como por modelos. Y esos modelos pueden venir para 2 kilowatts, 3, 4, 5. Dependiendo. En este caso, el modelo, esto es el SPF HBM, viene para 3 kilowatts a 24 volts, 3 kilowatts a 48 o 5 kilowatts a 48. Normalmente ya más de 3 kilowatts se trabaja a 48 volts por un tema de corriente máxima del banco de batería. Ahora, ¿cómo selecciono un equipo? Muy fácil, voy a seleccionarlo en función de mi demanda máxima de potencia. Si mi demanda máxima de potencia del inversor es de 3.924,
no me va a servir el de 3 kilowatts, ni de 24 ni de 48. Entonces me tengo que ir, en este caso, en esta base de datos, por el equipo de 5 kilowatts o de 5000. Este va a ser el equipo adecuado, no los dos anteriores. Eh, ¿Y qué datos me interesan para seguir dimensionando mi sistema? Me interesa la potencia de salida, van a ser 5 kilowatts. La potencia máxima solar fotovoltaica del inversor, en este caso son 4500 watts. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la potencia máxima que soporta el regulador de carga de mi inversor, porque tiene un regulador incorporado, eh, básicamente para instalar en corriente continua, ¿no? Rango de tensión de trabajo, este inversor trabaja en el rango de tensión corriente continua desde 60 a 115 volts, su rango MPPT o ideal, y, de 140, y máximo 145 volts. Corriente de carga máxima son 80 amperes. Tensión de banco de baterías 48 volts, entonces acá determiné cuál es la tensión del banco, mi tensión de trabajo. Y la potencia pico, en este caso, necesaria, por ejemplo, para arranques de algún motor que no tenga ningún arrancador suave, normalmente demandan una potencia que puede ser incluso hasta 3 veces su potencia nominal. Y este inversor, digamos, cada uno obviamente tiene sus características distintas, este inversor tiene una potencia o una capacidad, ¿no?, para entregar una potencia de hasta, acá dice, surge power hasta 10.000 volt-ampere, es decir, el doble de su potencia nominal. Ahora, acá veo que Facundo consulta, se sobredimensiona un poco. ¿Esto a qué te refieres, Facundo? A la potencia del inversor. Si te refieres a la potencia del inversor, normalmente se considera la potencia, la demanda máxima de potencia y en función de eso se dimensiona el inversor. Es raro que se utilice una potencia mayor, es decir, que yo diga, acá aplico un factor de seguridad del 50%, porque las cargas no van a demandar más de su demanda máxima de potencia. Se aplica el factor de seguridad en función a la, ¿cómo decirlo? A la energía, al consumo de energía. Acá que apliqué un 10%, pero la demanda máxima de potencia es raro, porque en este caso yo estoy considerando un factor de simultaneidad de 1, como que todos los equipos están conectados al mismo tiempo. Normalmente esto no va a ser así, entonces es raro que se utilice un factor de seguridad allí. Bueno, entonces vamos a seleccionar este inversor con estas características, ¿no? El siguiente paso sería seleccionar los módulos solares. Acá se debe considerar que tengan una vida útil muy larga, deben tener alta resistencia mecánica, principalmente la tracción por el viento, deben poder conectarse en serie y trabajar por lo menos a 1000 volts para optimizar la generación. El tamaño y peso de los módulos debe ser manejable por un operario. Estas son algunas de las características, ¿no? Los módulos se pueden clasificar en distintos tipos, tienen distintas tecnologías, pueden ser de silicio cristalino, policristalino, amorfo, teluro de cadmio, cobre, indio, galio, selenio, multijuntura, entre otros. Y también pueden tener distinta cantidad de celdas o números de celdas. Dependiendo del número de celdas, básicamente depende del tamaño del módulo, pues las celdas están más o menos estandarizadas. Y también la potencia del módulo, claramente. Y normalmente, esto digamos, puede variar, pero en instalaciones donde yo tengo muchas sombras parciales, se suelen utilizar módulos de celda partida, half cell. Básicamente pues, se pueden sombrear parcialmente, perdiendo un poco menos de su rendimiento. Eh, bueno, acá hago un poco argumentos de selección. Entre módulos policristalinos o monocristalinos, normalmente, generalmente el argumento de selección es el precio o si se requiere una eficiencia mínima. Si son celda partida o celda común, se seleccionan principalmente en función a la presencia o no de sombras. La cantidad de celdas también harán variar la tensión del módulo. Si un módulo con más celdas va a generar una mayor tensión. Y esto a veces no conviene cuando tengo que trabajar con rango de tensión acotados. Normalmente en los reguladores PWM o en los MPPT de inversores off-grid puedo llegar a tener rangos de tensión de trabajo cortos. Y luego en función de si son Tier 1 o no. Y veo que hay algunas consultas. Cuando hay un rango de tensión de entrada, lo mejor es entrar cerca del límite superior de potencia para que el inversor rinda mejor. Rodolfo, sí, eso es lo mejor. Sin embargo, también tienes que considerar cómo afecta la temperatura el aumento de la tensión, el VOC. Y esto lo vamos a ver mañana. Porque puedes quedarte muy cerca del rango superior y por ahí, temprano a la mañana, cuando está más frío, el equipo se sale del rango de tensión de trabajo y no arranca, por ejemplo. Eso puede pasar. O se puede incluso llegar a dañar. Consulta, si tuviese, por ejemplo, un 10.200 watts de potencia de consumo y tengo un inversor de 10 kilowatts para seleccionar porque el siguiente es mucho mayor y quedaría muy sobredimensionado el sistema, estaría bien seleccionarlo igualmente, aunque sea un poco menor de lo que me da la potencia. Depende, si tienes un motor de 10.200 watts, no.
Obviamente no, tienes que irte con uno superior. Ahora, si tienes muchos artefactos de iluminación, por ejemplo, o distintos artefactos que se van a utilizar con una simultaneidad menor a uno, por ahí puedes utilizar un equipo de 10 kilowatts. Si la simultaneidad más o menos estimas que va a ser el 50%, entonces tu demanda promedio va a ser 5 kilowatts y tu demanda máxima de 10. Podrías utilizar uno de 10. Esto es un argumento un poco más de diseño, ¿no? Así que bueno, si continúo, después voy a ir respondiendo más preguntas. Son las 6:16. Vamos a hacer un pequeñito break de unos 4 o 5 minutos, así tomo un poco de agua y volvemos 6, son 6:17, volvemos 6:23. ¿Les parece? 5 minutitos, que si no la garganta se me reseca. Ahí volvemos, chicos.
Bueno, estimados y estimadas, volvemos. Como el tiempo es finito, tenemos que volver rápido. Buena pregunta esa, si no hay café. A mí no me llegó el Nespresso, Julián. Ahí veo una consulta que digo, tengo un cliente y quiere un inversor de 8000 watts, y kilowatt no hay. ¿Qué me aconseja? Voy a instalar un inversor de 10 kilowatts o dos de 5 perfectamente, en paralelo. Digamos, es una buena práctica. Facundo Ortiz comenta que se están usando muchos módulos half cells y baterías de litio. Sí, principalmente porque son más eficientes porque realmente el precio ella es bastante del litio principalmente, muy competitivo con el plomo, ¿no? Con plomo ácido. Así que bueno, continúo. Me confirman después con la manito si están todos. Si pueden poner la cámara mejor, así no me siento tan solo por acá en la virtualidad. Y bueno, acá en el ejercicio ya seleccionamos el inversor, dijimos que íbamos a utilizar un inversor de 5 kilowatts. Acá yo hablo muy rápido, así que cualquier cosa bajo un poco la velocidad. Tengo la capacidad de bajarla, pero además estoy yendo rápido por la presentación. Bueno, cuando seleccionamos los módulos solares, es importante considerar de nuevo el tamaño del módulo, 72 o 60 celdas, el tipo de celda de tecnología, el fabricante, la garantía, la disponibilidad, el precio por unidad de potencia, el indicador económico con el cual normalmente se comparan, ¿no?, las tecnologías, y si tengo o no tengo sombras parciales, acá utilizaré módulos half cells o no. Yo realmente cada vez utilizo más módulos half cells también por un tema de precio, ¿no? Ahora, Eh, ¿qué tengo que considerar cuando voy a seleccionar el módulo? Normalmente en un datasheet de un módulo ya vienen distintas potencias, ¿no? Pero esto es precisamente por un tema de fabricación, que cuando se seleccionan las celdas, a la salida del proceso de fabricación se van separando en función al rendimiento de cada celda. Entonces se agrupan celdas solares todas con la misma eficiencia, con el mismo rendimiento, para poder garantizar que trabajen todas iguales, ¿no? Porque si no, trabajarían con el rendimiento de la peor celda, el módulo. Entonces, supongamos que en una hoja de datos nosotros ya determinamos que vamos a trabajar con un módulo, en este caso Ginkgo Solar, de 465 watts, o 460, más o menos, ¿no? Eh, ¿Qué me interesa a mí del datasheet del módulo? Uno, la potencia pico del módulo, potencia pico, es o potencia en condiciones estándar, es la potencia con la cual voy a hacer mis cálculos. Tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, la tensión de circuito abierto es la tensión máxima que se puede generar en el módulo, y la corriente de cortocircuito es la corriente máxima. Voltaje MVP, corriente MVP, son las corrientes de tensiones de trabajo, aproximadas, obviamente varían en función de radiancia, temperatura y muchas otras cosas. Tensión máxima del sistema, coeficiente de temperatura, es el parámetro, ¿no?, que me indica cómo varía la tensión de la celda o del panel solar en función a la temperatura. Normalmente cuando baja la temperatura aumenta la tensión, cuando aumenta la temperatura disminuye. Tamaño del módulo y el peso del módulo son los datos que me interesan en el datasheet. Ahora, ¿cómo calculo la cantidad de módulos que necesito? Muy fácil. Un ejemplo, módulo Ginkgo Solar 460. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para determinar cómo, de una u otra forma, y esto es básico porque lo vamos a ver mañana, ¿no? Cómo instalarlos, ¿no? Cómo conectarlos. La tensión de trabajo del inversor, ¿sí? En este caso vamos a dimensionar con la hora solar pico para el peor mes, considerando el ángulo óptimo, la energía necesaria a cubrir, la corriente de trabajo del inversor y cómo van conectados sin serie en paralelo. Acá, por algún motivo, me faltó la fórmula, de hecho creo que se me borró, pero bueno, no importa, más o menos me la sé. Yo acá, ¿cómo determino el número de paneles? Fácil. Tengo que considerar la energía que genera cada panel, y esto es igual, que genera cada panel es igual a, en este caso, 400, la potencia pico, WP, por hora solar pico, por performance ratio, PR. En este caso, el PR vamos a considerar que es 0.8, 0,8. Entonces, la energía que me genera cada panel, ¿alguien me la puede calcular, porfa? La potencia pico, que son 460, por 4,61, no, 3,61, perdón, por 0.8.
¿Alguien me ayuda a calcularlo, porfa? A ver, 460 por 3.61 por 0.8. 328. 1328 watts hora por día. Sería la energía generada por cada panel, ¿no? Promedio, considerando la hora solar pico, para la inclinación y orientación. Ahora, el número de paneles va a ser igual a la demanda de energía dividido la energía que genera cada panel. Y mi demanda de energía dijimos que era, me voy atrás porque no me acuerdo, 8.846. 8.846 dividido 1.328. Esto me da, vamos a sacarlo, calcularlo, claro, 8.846 dividido 1.328, me da 6.66. El número de paneles o módulos es igual a 6,66 paneles. Y acá tengo que tomar la decisión de cuántos paneles utilizar, porque no puedo utilizar obviamente 6.66, ni 6 de 460 y uno de 300, por ejemplo. Tengo que irme al número inmediato superior. En este caso, el número inmediato superior serían 7 módulos. Esos 7 módulos probablemente hay que verlo, ¿no? Si puedo conectarlos en serie, por el rango de atención de trabajo del inversor va a estar ok. En el caso del inversor que nosotros seleccionamos, ¿dónde está? Acá. Este Growatt, el rango de atención de trabajo es de 60 a 115 y el máximo 145. Por lo tanto, yo tengo que tratar de que el inversor trabaje dentro de ese, eh, digamos, de ese rango. Mi grupo de paneles trabajen dentro de ese rango de trabajo del inversor. Por lo tanto, tengo que arreglarlos de cierta forma para que esto ocurra. Y con 7 módulos no voy a poder, porque tendría que conectarlos todos en serie. Entonces, ¿qué hago? Los instalo en series de 2, en este caso. El VOC sería 51.7 por 2, me da 103. Es ok porque es menor a 145. 145 volts. El BMPP, que es el voltaje de trabajo, sería 39.32, que es el voltaje de mi panel solar, 39. Por 2 son 78.64 volts, está ok. Y la corriente máxima, que era de 80 amperes de mi inversor, al estar conectados 4 módulos, en este caso mi arreglo sería algo así: 2 módulos en serie por 4, ¿no? En paralelo. Serían algo así. En la presentación tenía la fórmula y por algún motivo ya no está. Capaz no sé por qué no se ve. Bueno, entonces sería algo así. Series de 2 conectados en paralelos, 4 series de 2, ¿no? Tengo más y menos. Entonces, tendría a la salida del arreglo esos 103 volts máximo de tensión y 36,8 amperes de corriente máxima. Por lo tanto, estaría dentro del rango de trabajo de mi inversor. Ejemplo 2, caso con módulo Samarisolar de 285, hacemos el mismo procedimiento. La presentación se la voy a corregir, le voy a poner la fórmula, obviamente. Tendría que conectando módulos en series de 3, tengo un VOC de 116.1, está ok, está dentro del rango. Un BMPP de 95.1, está ok, está dentro del rango. Y la corriente máxima sería 37.68 amperes, está dentro del rango. Veo un par de consultas asociadas a, no entra el hora solar pico en la fórmula, sí, acá está hora solar pico. Son watt pico de potencia en el panel por hora solar pico por PR, que es el performance ratio. El performance ratio, respondiendo a otras consultas, es el rendimiento promedio que va a tener mi instalación. Es decir, yo considero que voy a tener más o menos un 20% de pérdidas asociadas a pérdidas por temperatura, pérdidas por mismatch, pérdidas por ensuciamiento en los paneles, pérdidas por sombras. Estoy considerando que más o menos tengo un 20% de pérdida. Performance ratio adecuado va de 0,75 a 0,85. Y acá estoy haciendo el cálculo para el peor mes del año, que es invierno.
En invierno normalmente tenemos menos ensuciamiento y temperaturas un poco más bajas, perdón. Por lo tanto, el performance rate es mayor. Así que considerar un PR de 0.8 es bastante ok. Es adecuado. Bueno, una vez yo tengo este cálculo realizado, yo normalmente me voy a la misma tabla que ya había hecho y, digamos, hago la comparación de ambas opciones, ¿no? Módulos Ginkgo de 460 y módulos Amerii de 285. Y bueno, puedo ver que en el peor mes, en junio, con ambas opciones, puedo cubrir mi demanda. En el caso de módulos Ginkgo, hasta un 120%, mi fracción solar o mi porcentaje de generación sobre el consumo será el 120%. Y con los módulos Ameri será de 111%. Esto, como para que tengan una idea de cómo compararlo. Obviamente, el resto de los meses, como tengo más energía disponible y mi consumo es el mismo, tendré un mayor porcentaje de cobertura. Sin embargo, es sumamente importante eh, considerando cuál va a ser el consumo mensual, o más o menos. Creo que hay más consultas. Si esto se cumple para sistemas off-grid solamente, Isabela, ¿a qué te refieres con esto? Si puedes ampliar un poco más la pregunta, te lo agradecería. Mariano, o sea que siempre a los paneles, por más que usemos el regulador de BPT, tenemos que calcular una corrección del 20% más o menos, efectivamente. O sea, el performance ratio no está asociado solamente al regulador de carga, que obviamente influye, sino también a pérdidas por efectos Joule naturales en el cableado, pérdidas por caída de tensión, pérdidas por ensuciamiento, pérdidas por aumento de temperatura de trabajo de la celda, que son inevitables. Así que te diría que mínimo un 15% de pérdidas va a tener seguro en cualquier momento del año. 0,8 es adecuado. Bueno, eh, lo mismo que tenemos acá en cuanto a la fracción solar es lo que está en este gráfico de barras. Después, otro paso sería seleccionar el regulador. En este caso, lo dejo como nota, digamos, para que lo puedan ver. No lo vamos a hacer en este caso, pero el regulador, en el caso de que se seleccione el inversor y aparte el regulador, en el caso de nuestro ejercicio ya lo seleccionamos de una u otra manera porque el inversor ya tiene el regulador de carga incorporado. Lo podemos ver acá. Bueno, el regulador se encarga de gestionar la carga y descarga del banco de baterías. Está diseñado para cargar el acumulador en las peores condiciones. Son como algunas características que cumple. Protege el banco de baterías contra sobredescargas y también contra sobrecargas. Tiene un sistema de alarmas integrados, puede estar incorporado o no al inversor. Para que tengan alguna idea. Y estos reguladores pueden ser PWM, Pulse Wide Modulation o MPPT. La diferencia es el algoritmo de trabajo. El MPPT busca siempre el punto de máxima potencia del panel sin importar la tensión de trabajo del banco de baterías, mientras que el PWM tiene que trabajar a la misma tensión, o una tensión muy similar a la del banco de baterías, para poder cargarla. Por lo tanto, de una u otra forma, desperdicia cierto porcentaje de energía del panel solar. El PWM lo que hace es abrir y cerrar el circuito. Le entrega o no le entrega energía a la batería, mientras que el MPPT no abre y cierra el circuito, sino que hace que se mueva el punto de máxima potencia, no que se mueva el punto de máxima potencia, hace que se mueva el punto de generación del panel en función de su punto de máxima potencia. Así que continúo. Bueno, en el caso de seccionar el regulador PWM, la fórmula sería esta, donde el número de reguladores es igual a el número de paneles en paralelo por la intensidad de cortocircuito, o ICC por 1.1, es un factor de seguridad, dividido la intensidad del regulador que haya seleccionado. Esto me dará que puedo utilizar 1, 2, 3 o 20 reguladores, ¿no? En el caso de reguladores MPPT, se seleccionan normalmente en función de la hoja de datos como se selecciona el inversor. Yo tengo una cierta cantidad de paneles solares, supongamos que tengo, por decir algo, en el caso de nuevo, de mi ejercicio con 12 módulos Amerisolar 285, con un VOC de 38.7 cada módulo, tengo 3.420 watt pico de potencia máxima, ¿no? De sistema de generación. Entonces me tendría que ir a una hoja de datos de mi regulador, en este caso los Victron, y determinar cuál me va a funcionar, cuál me va a servir. Por ejemplo, el 250-70 me sirve solamente trabajando a 48 volts. El 250-85 me serviría también y el 250-100. Acá tendría que seleccionar cuál es el que me va cuál es el que voy a utilizar, ¿no? Normalmente, obviamente, como cualquier proceso de ingeniería, no se debe sobredimensionar demasiado, por lo tanto tendría que utilizar el inmediato superior, de una u otra forma, por un tema de precio también. Así que con esto en función al regulador de carga. Cuando hablamos del banco de baterías, el banco de baterías es el componente del sistema que me permite almacenar energía para el caso de cortes y además
servirme como base de potencia para poder, por ejemplo, vamos a tener una curva de potencia y tiempo, una curva de generación o de demanda. La demanda de un residencial es algo como esto, ¿no? Mientras que la generación solar es siempre igual. Entonces, el banco de baterías me permite darme energía en los momentos en los cuales no tengo energía, ¿sí? Esta energía adicional a mi demanda la mandaría un banco de baterías, por ejemplo, a utilizarla a la noche o a la mañana cuando no tengo sol, pero también se da la posibilidad que durante un día, digamos, sea de día, no de noche, y no tener la suficiente potencia solar para cubrir mi demanda. Suponemos que como está nublado, mi potencia solar es algo como esto. Entonces, el faltante, ¿no? La corriente faltante eh, sobre la generación para cubrir la demanda, me la entregaría el banco de baterías en ese caso. ¿Sí? Veo que María no consulta poco eso y depende de la zona geográfica donde es. Calculo que con, sobre la consulta de Isabela, no entiendo muy bien. Silvia consulta, ¿qué ventaja tiene usar un inversor más regulador en lugar de un inversor con regulador incorporado? Tiene muchas ventajas. De hecho, el costo no es una de las ventajas, porque es más caro. Pero una ventaja principal es que yo podría perfectamente dimensionar mi sistema solar fotovoltaico, ¿sí? Eh, separando el sistema de generación y el sistema de acumulación, o el sistema de generación y la potencia. Por ejemplo, yo puedo tener una carga que me demanda poca potencia, 4 kilowatts o 3 kilowatts, pero 24 horas continuas. Entonces la demanda de potencia es baja comparada con su generación. Ahí podría, si selecciono un regulador, un inversor, perdón, con regulador incorporado, necesitaría un inversor muy grande porque para el tamaño del inversor voy a tener un regulador más o menos estandarizado, ¿no? O establecido. Por ejemplo, si tengo un inversor de 5 kilowatts, el regulador va a ser más o menos de 5 kilowatts. Pero en este caso, voy a necesitar, por decir algún regulador de 20 kilowatts y un inversor de 5. Entonces, en ese caso, lo que se suele hacer es dimensionar un inversor de 5 kilowatts solamente para la demanda de potencia máxima y aparte, reguladores, perdón, mucho más grandes. ¿Se entiende esto? Esto me va a permitir también poder no solamente seleccionar en ese momento reguladores más grandes, sino también poder ampliarlo. Por ejemplo, el día de hoy pongo un regulador de, por decir algo, 5 kilowatts y el día de mañana otro de 5, sin necesidad de cambiar el inversor. Entonces me da más modularidad a mi sistema, más allá de, digamos, de que el costo puede ser un poco mayor. También me permite que cuando el sistema es más modular, tiene beneficios asociados a la confiabilidad. Si se me rompe un regulador, me anda otro, por ejemplo. Eh, o puedo cambiar el regulador sin necesidad de cambiar el inversor. Este tipo de cosas suelen ser muy importantes en instalaciones donde la confiabilidad es primordial. ¿Qué manera tenemos de determinar el tiempo de carga o descarga del banco de batería? Lo vamos a ver en un rato. Todo el material va a estar disponible, efectivamente. Pablo pregunta, ¿con un regulador MPPT conviene conectar siempre los paneles en serie y con uno PWM en paralelo? Es así, esto depende del rango de tensión de entrada del regulador. Normalmente es así porque los reguladores MPPT tienen la característica de poder trabajar con rangos de tensión mucho mayores a los rangos de tensión del banco de baterías o a la tensión nominal del banco de baterías. Entonces eso me permite aumentar la tensión y por lo tanto trabajar con secciones de cable menores y demás, todo lo que esto conlleva. Y los PWM no es que tienen que estar en paralelo sí o sí. Si tuviese paneles de 6 volt, podría, no sé, instalar muchos paneles en serie, 8 paneles en serie, por decir algo. Como normalmente los paneles generan con tensiones más cerca de los 30, 40 volts, se colocan en paralelo porque el regulador PWM digamos, me limita a trabajar con una tensión igual a la del banco de baterías o muy similar, siempre un poco mayor para poder cargar la batería. Pero no tiene tanto que ver con el regulador, digamos. Bueno, en cuanto a las baterías, existen muchos tipos de baterías en función de cómo se clasifican. Normalmente pueden ser de descarga profunda, estacionarias o superficiales, en función de cuánto se descargan. En función de su forma, pueden ser compactas o monobloc, tubulares o centrales de almacenamiento gigantes. Y también, en función del tipo de tecnología, podemos diferenciar, ¿no? Podemos tener baterías de plomo ácido, baterías de litio, de plomo antimonio, plomo calcio, níquel cadmio. Hay muchas tecnologías. Normalmente las que más se utilizan son litio y plomo ácido, por un tema costo-beneficio, principalmente. Hay otras tecnologías, esto es lo que les quiero comentar. Ahora, ¿cómo selecciono el banco de baterías? Acá tengo que seleccionar en función de un montón de datos, ¿no? Consideraciones. Uno es la capacidad de la batería, los amperios que me puede entregar. Y la capacidad de batería, los amperios varían en función a la velocidad de descarga. Es un dato que se tiene que considerar siempre, normalmente no se considera. Tengo que considerar también la profundidad de descarga, la tensión de trabajo, eh,
la atención básicamente del inversor, ¿no? Y el banco de baterías. La tensión de la batería, si tengo, por ejemplo, una tensión de trabajo de 48 volt y un banco de baterías de la tensión de la batería de 6 volt, entonces necesito por lo menos 8 baterías en serie para poder trabajar con esa tensión nominal. Este tipo de cosas se tienen que determinar. Calidad de la batería, la curva de rendimiento, tipo de instalación, esto me determina. Puede llegar a determinar el tipo de batería en caso de que yo tenga, por ejemplo, una superficie disponible limitada, podría tener que, por algún motivo, utilizar baterías con mayor densidad energética. Por lo tanto, me tendría que ir a litio, por decir algo. Lo mismo pasa con el peso. Precio, presupuesto, precio del sistema de acumulación y disponibilidad. Son algunos de los indicadores. Existen diversos tipos de baterías de plomo ácido. Normalmente en función a cómo se encuentra el electrolito dentro de la batería, puede ser el electrolito líquido, absorbido o gel, principalmente. Y como para comparar rápidamente una batería de plomo ácido o una batería de litio, normalmente las baterías de litio requieren una mayor inversión inicial. Esto está cambiando mucho por muchos motivos asociados a la demanda, asociados a la capacidad de producción, asociados al precio de los fletes internacionales y muchas cosas. Ya son muy competitivas. La tasa de recambio de la batería de litio es menor que la de plomo ácido, normalmente. Tiene mayor profundidad de descarga, tiene un mayor rendimiento general de carga y descarga. Se pueden monitorear de manera más precisas. Tienen un menor costo por ciclo de vida, considerando el ciclo de vida total del proyecto. Y mayor cantidad de ciclos, ¿no? En general. Esto para que tengan algunas ideas. Veo que hay muchas preguntas, voy a tratar de responder algunas. Está muy activo el grupo, así que muy bien. A ver. ¿Qué conviene? ¿Trabajar con un banco de baterías con baterías más chicas y mayor cantidad o más grandes y menor cantidad? Ejemplo, 2 por 12 volt o 4 por 12. Mm, pero esto no, me parece que no es comparable porque acá estás comparando. Por ejemplo, 2 por 12 volt tendrías 24 volt y 4 por 48 volt por 12 volt tendrías 48 volt. Entonces serían bancos distintos en cuanto a la tensión nominal. En este caso, normalmente te conviene si tienes la capacidad de trabajar a 24 o 48, te conviene 48 porque tienes una menor corriente de descarga, básicamente. La sección de cable va a ser menor, entre otros. Te suele convenir en el banco de baterías también trabajar con la mayor tensión posible, eh, e idealmente con la menor cantidad de baterías, pero esto depende de muchas cosas. Bueno, eh, ahora, vamos a hacer dos ejemplos. Un ejemplo de un dimensionamiento de un sistema con una batería de plomo ácido y otro con una batería de litio. Ahora, en la batería de plomo ácido, ¿con qué nos encontramos? Normalmente una hoja de datos de una batería nos indica las dimensiones físicas de la batería, el peso aproximado. Esta es una batería pesa 73, 74, 75 kilos, pueden ser bastante pesadas. Me indica el tipo de terminal, en este caso utilizo un tornillo métrica 8, el voltaje nominal de la batería, su capacidad, pero su capacidad está siempre asociada a una velocidad de descarga o a un C-rate, como lo quieran llamar. Y esta velocidad de descarga, acá hay que ser muy, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, no sé si pillo es la palabra, pero hay que tener un buen ojo. ¿Por qué? Porque muchas veces el fabricante te indica, bueno, esta batería tiene una capacidad digamos, de almacenamiento, por decir algo, 250 ampere hora, pero a una capacidad de descarga de 100 horas. Es decir, te entrega 250 ampere horas cuando la descargas en 100 horas. Y otro fabricante te puede decir, esta batería te entrega 250 ampere hora cuando la descargas en 10 horas. En este caso, las baterías son totalmente distintas. Porque si bien los fabricantes me están indicando que tienen la misma capacidad, las velocidades de descarga para esas capacidades varían. Por lo tanto, acá me conviene ir siempre con la que me entrega una mayor capacidad con una velocidad de descarga mayor, con la de abajo en este caso. Nunca se va a descargar la batería en 100 horas, es muy raro que se descargue, que se diseñe un proyecto para que se descargue en tanto tiempo. Significaría que tienes demasiados tiempo de autonomía, que puede ser, pero es raro. Eh, Casi siempre lo conveniente en los cálculos es considerar la capacidad de la batería descargándola en 10 horas. En este caso, el C-rate para 10 horas. Es lo más habitual, ¿no? No significa que sea lo único que se hace. Bueno, y después me indica el fabricante, bueno, su capacidad para distintas horas distintas velocidades de descarga. Por ejemplo, si esa batería la descargo en una hora, me entrega 171 ampere hora en lugar de 275, como su capacidad nominal lo indica. Tengo que considerar también la temperatura de trabajo. En función de la temperatura de trabajo, mi batería operará
¿sí? Con mejor o peor rendimiento. En el caso de las baterías de plomo ácido, tienen la particularidad de que con altas temperaturas operan mejor, funcionan mejor, pero duran menos. Con bajas temperaturas operan peor, cae su rendimiento, pero duran más. Entonces lo ideal es que trabajar siempre con temperaturas cercanas a los 20 o 25 grados. Y mientras más se garantice, se va a garantizar más la operación del tiempo de vida de la batería. Esto no se suele considerar, es importante. De hecho, a 40 grados la batería rinde un 103%, a 25 100% y a 0 grados un 80%, es decir, pierde un 20% de rendimiento. ¿Por qué? Porque hace un proceso electroquímico, básicamente el calor, la temperatura actúa como catalizador. Mayor temperatura, mayor velocidad o mayor eficiencia, por así decirlo, pero dura menos la batería. Bueno, algunas curvas de la batería. Acá tenemos curva de variación de la capacidad con respecto a la variación de la temperatura. La capacidad nominal es a 25 grados, como se considera. A medida que baja la temperatura, la capacidad de la batería, por ejemplo, en C10 se va del 100% al 75%, y a medida que aumenta, aumenta un poco. Después tenemos el tiempo de vida de la batería en años, ¿sí? Con la batería en flote, es decir, sin descargarla, en función de la temperatura. Si trabaja a 50 grados, durará menos de 2 años. Si trabaja a 20 grados, hasta 10 años. Esto se tiene que considerar. Después tenemos la cantidad de ciclos de vida en función de su profundidad de descarga. Y esto es muy importante porque normalmente en el diseño se determina la profundidad de descarga máxima de la batería. Y esta profundidad de descarga no es que tiene que ser sí o sí 40%, 50%, 60%. Se determina, se diseña. Normalmente, una buena práctica es descargarla hasta el 50%. Si yo descargo esta batería todos los días al 50%, ¿sí? Una vez por día, y trabaja a más o menos 25 grados, teóricamente me duraría 1200 ciclos. Es decir, unos casi 4 años, un poco menos. Si la descargo menos, la descargo, por ejemplo, al 40%, me durará unos 1600 ciclos, y así sucesivamente. Lo ideal es que trabaje en este rango, la batería entre el 60 y el 40%. No es absolutamente así, no, pero es más o menos lo adecuado. Luego tenemos bueno, la capacidad de batería, la capacidad no, el tiempo de vida en almacenamiento, ¿no? O cómo va perdiendo la capacidad, o cómo va perdiendo capacidad de batería en función al tiempo de almacenamiento y en función a la temperatura. Si yo almaceno la batería, por ejemplo, a 40 grados, al cabo de 5 o 6 meses va a perder el 50% de su capacidad. Si lo almaceno a 10 grados, al cabo de 2 años va a perder más o menos el 20% de su capacidad. Entonces, conviene, digamos, almacenar batería lo más frío posible. Entonces, todos estos factores se tienen que considerar. Luego, ¿cómo dimensionamos la batería? Muy fácil, con esta fórmula que les traigo acá, y considerando todos estos datos. Profundidad de descarga, días de autonomía, energía consumida, capacidad de la batería, tensión de trabajo del sistema, en este caso son 48 volts, tensión de la batería, en este caso son 12 volts, la batería con la cual decidimos seleccionar, que es la Ultracell de 275 y 12 volts, y el rendimiento del sistema. Considerando todos estos datos, yo indico, ¿no? en mis inputs que la profundidad de carga será del 50%, que la capacidad de la batería es de 275 Ah, 2 de autonomía, un voltaje de batería de 12 volts y un rendimiento de mi sistema, es decir, el rendimiento de carga y descarga de la batería, que no es nunca del 100%, en este caso será el 90%, indico que, digamos, hago mi cálculo, donde el número de baterías va a ser igual a la energía consumida, esos 8.846 Wh por día, por los días de autonomía, son 2. Necesito cubrir durante 2 días este consumo, como mínimo, dividido la energía que almacena cada batería, que esto lo calculo multiplicando su capacidad, C, por el voltaje de la batería, 12 volts. Si multiplico 275 por 12, me da 3.300 Wh. Esta es la capacidad bruta, por así decirlo, que me puede almacenar cada batería. Bueno, continúo con mi fórmula. Energía consumida por día de autonomía dividido la energía de cada batería por la profundidad de descarga por el rendimiento del sistema. Esto me va a dar, digamos, un resultado de 11.91 baterías. Me voy a 12. ¿Y por qué a 12? Porque tengo que trabajar con un número de baterías en serie, ¿sí? Igual a 4. ¿Por qué? Básicamente porque la tensión de trabajo del inversor es de 48 volts y el voltaje de batería es de 12. Cuando hago la división 48 entre 12 me da 4, así que mínimo tengo que trabajar con 4 baterías y el
siempre, digamos, voy a tener que trabajar con múltiplos de 4. Si el resultado me hubiese dado 9 baterías, tendría que trabajar o con 8 o con 12. Si me da 7 baterías, tengo que trabajar con 8, así sucesivamente. Entonces, verificando la tensión de trabajo de mi inversor, se instalarán 3 bancos de 4 baterías en paralelo. Luego, otro ejemplo con baterías de litio. En el caso de baterías de litio, me indican más o menos los mismos datos en la hoja de datos. Obviamente, por ejemplo, esta batería de Pylon Tech tiene un ciclo de vida mucho mayor. Me puede dar hasta 6.000 ciclos a 25 grados centígrados. Una vida de útil de diseño de más de 15 grados, y así sucesivamente. Ahí veo una pregunta: ¿en litio qué profundidad de descarga usas? Ya lo vamos a ver. En general, todas las baterías se ven de litio plomo ácido. Me tienen que dar en su hoja de datos, ¿sí? O me tienen como que indicar algunas curvas. En el caso de la batería de litio, la temperatura influye drásticamente en los ciclos de vida, en la cantidad de ciclos que puede operar. Si aumento la temperatura con respecto a 25 grados, disminuye la vida útil. Si disminuye la temperatura, también disminuye. Teóricamente tendría que utilizarla a una temperatura nominal de 25 grados la batería. Los aumentos y disminuciones de temperatura hacen que se disminuya drásticamente la vida útil de la batería. Después tengo la capacidad, o sea, cuánto se degrada la batería en años en función a la cantidad de ciclos. ¿Qué me indica acá? Si yo descargo la batería a un 90% de profundidad de descarga a 25 grados, con un ciclo por día, la batería al año, teóricamente, ¿no? Al año 14, por ejemplo, va a tener una capacidad remanente del 60-65%. Por lo tanto, las descargas profundas afectan muchísimo menos la capacidad de la batería de litio que la de plomo ácido. Eso está claro. ¿Qué profundidad de descarga se utiliza? Esto es un tema de diseño. Normalmente el 90% es un buen valor, digamos. Puede ser también 85, 95%. En caso de baterías de litio no se afecta tanto por la profundidad de descarga de la vida útil, sino más por la temperatura de trabajo. Es muy importante que trabajen con una temperatura constante o más o menos estable a que trabajen con ciclos cortos o cortos en cuanto a porcentaje de descarga, ¿no? Bueno, ¿cómo calculo mi sistema exactamente igual? Considerando profundidad de descarga, días de autonomía, energía consumida, entre otros. En este caso vamos a considerar una profundidad de descarga del 80%, una capacidad de mi batería de 74 ampere-hora. ¿Esto de dónde lo saco? De mi hoja de datos. La batería me indica una capacidad nominal de 3.552 watt-hora. Cuando yo divido esto por 48 me va a dar la capacidad en ampere-hora, que son 74 ampere-hora. 2 días de autonomía, voltaje de la batería 48 volt, por lo tanto, cuando calculo el número de baterías en serie, me da igual a 1. ¿Por qué? Porque el voltaje de trabajo de mi inversor es 48 y el voltaje de batería es 48. Por lo tanto, todas las baterías que yo conecte las voy a conectar en paralelo siempre, trabajando con la misma tensión. Consigo un rendimiento del sistema del 90%. Puede ser un poco mayor con las de litio. En este caso, la energía que almacena cada batería es igual a 3.552 watt-hora. Y cuando calculo el número de baterías, esto es igual a la energía de consumo por días de autonomía, dividido energía de cada batería, ¿sí? Por la profundidad de descarga, 80%, por el rendimiento del sistema, 90%, me da 6.55 baterías. Esto va a ser igual a 6 o 7 baterías. Digamos. Esto depende un poco más de si me quiero aproximar hacia arriba o hacia abajo. Idealmente, hacia arriba para tener la cantidad de días de autonomía esperado de 2. Sin embargo, también puedo decir, bueno, como estoy más o menos en 2, utilizo 6 baterías y esto te va a dar 1.9 días de autonomía, por decir algo. Juan Pablo Baudino consulta cuántos años duran con un ciclo diario. Mira, esto es teórico, obviamente, porque hay pocas baterías de litio instaladas con 15 años, pero más o menos 15 años deberían durar, es lo que indica el fabricante, considerando la temperatura de trabajo de 25 grados. Y después RODR, que no sé cuál es el nombre, consulta cómo regulamos esa temperatura. Regulando la temperatura del habitáculo, no hay otra manera. Puedes, por ejemplo, instalar un rack y al rack instalarle un cooler un ventilador con ¿cómo se llama? Con un sensor de temperatura, perfectamente, que se enciende o se apague cuando aumenta la temperatura. Esto suele ser una buena práctica. Bueno, ejemplo de esquemas unifilar de una instalación como la que estuvimos diseñando sería algo como esto, donde tengo arreglo de paneles, llave de corte en continua,
banco de baterías, fusible y corte, descargador de sobretensión, a la salida del inversor una llave selectora para seleccionar entre la red o el inversor para alimentar las cargas, diferencial térmica, descargador de sobretensión y no mucho más. Esquema unifilar de una instalación un poco más compleja con dos inversores en paralelo. ¿Sí? Esto lo pueden ver después con un poquito más de detalle. Y algunos ejemplos de instalación. Respondo a una consulta de Facundo Ortiz. El número de baterías debe ser par para poder hacer los arreglos. En el caso de las baterías de litio, no. Puede usar 6, 7, 8, 9. No tiene nada que ver que sean par o no, porque trabajan en series de a 1. Ahora, si por ejemplo tienes un inversor que trabaja a 24 volts y las baterías son de 12 volts, ahí sí tienen que ser pares o de a 2. Puedo utilizar 2, 4, 6. Si son 48 volts, tienen que ser de a 4, 4, 8, 12. Y así sucesivamente. Eh, Algunos ejemplos, hay otra consulta, si con baterías de Pilot se usa fusible también. Yo suelo utilizar por un tema de tener un corte mecánico de emergencia, principalmente, pero podrías teóricamente no utilizar. Bueno, algunos ejemplos de instalaciones, ¿sí? Instalaciones con baterías de gel, en este caso. 8 baterías de gel, son dos series de 4 baterías, un inversor de agua de 5 kilowatts y un arreglo de paneles solares. Pylon Tech, 4 en paralelo, dos inversores y un arreglo de paneles solares. Otro ejemplo de instalación, esta es una instalación, tiene 32 módulos, es híbrida, dos inversores off-grid, un banco de baterías de 4 pylon, de hecho un inversor on-grid, tablero, llave de corte para el banco de baterías. Otro ejemplo de una instalación trifásica, son tres inversores, 1, 2 y 3. Cada inversor está instalado, está conectado con un arreglo de 4 paneles, es decir, llegan 4 a este inversor, 4 y 4. Los tres inversores están armando una red trifásica, porque tienen que alimentar cargas tanto monofásicas como trifásicas, y están conectados al mismo banco de baterías, son baterías Growatt Hope de 4.8. Así que si tienen alguna consulta sobre las instalaciones, me la pueden hacer. Y eh, son las 7 de la tarde, así que vamos a dejar la clase hasta acá. Mañana le voy a meter rápido con lo que es proceso de dimensionamiento on-grid y después vamos con la parte de diseño un poco más eléctrico, ¿no? Así que, Claudio me consulta, Héctor, ¿tienes opiniones técnicas de Pylon Tech versus Growatt? Es que normalmente con las baterías de litio, la opinión técnica va más dada con el tiempo de vida útil de la batería. Y hoy no puedo decirte cuánto me duró una batería Growatt y una Pylon Tech, porque tienen un par de años más tiempo instaladas, digamos. Funcionan perfecto ambas. Es conveniente, en lugar de instalar un inversor híbrido, hacer dos instalaciones on video grid. Esto también está relacionado un poco a cómo quieres ver la instalación. A mí me gusta un poco más porque separas los sistemas. Y en precio es más o menos lo mismo cuando ya tienes un sistema con baterías de litio y demás. Cambia poco el, el precio global del proyecto utilizar un inversor adicional. Tiene la ventaja de que si te daña el equipo, cambias solamente ese equipo. Y no cambias el sistema completo, por ejemplo. ¿Por qué ese off-grid tiene paneles coplanares y horizontales? Qué buena pregunta, Mariano. Eso es básicamente porque el cliente no quería que se vieran desde su jardín algunos paneles, entonces se decidieron colocar estos paneles coplanares y estos inclinarlos un poco porque ya no se veían, básicamente. Y por eso estos alimentan, son tres strings que alimentan distintos inversores. Por lo tanto, no afecta realmente, no están todos en serie, así que no afecta tanto el rendimiento, esa diferencia de inclinación. Silvia, las conexiones entre inversores eso no entiendo, para generar la trifásica se conectan directamente o se instala algo de por medio. En este caso se instalan los paneles directamente a los inversores. No sé a qué te refieres con eso. Si me quieres aclarar un poco más, te respondo. Adrián, ¿podrás acceder a la grabación? Por supuesto que sí. Si coloco dos inversores en serie y armo una serie de paneles con 8 4 y 4, no sé cómo conectarías los dos inversores en serie. Normalmente se conectan en paralelo. Es decir, un inversor a la salida del otro no tenía sentido. Calculo que te refieres a inversores en paralelo. Y sí, idealmente 4 y 4 para que tengan la misma carga. Bueno, chicos, chicas,
hasta acá dejamos la clase. Mañana arrancamos puntual, que tenemos una clase bastante larga e interesante. Así que vengan con ganas de quedarse unos 15 minutos más, capaz un poco más. Nos vemos. Un abrazo.